¿Tienes tu micrófono apagado, Maya? ¿André? Ya puedes empezar. Tenías tu micrófono apagado. Hola, ya estamos todos juntos otra vez. No sé si nuestro invitado de esta semana ya se comunicó o ya está listo. En el momento en que sepamos si está ya dispuesto para nosotros, daré la entrada. ¿Tú qué dices, Judith? ¿Ya está por ahí? No, fíjate que estaba volando Hermosillo. Creo que está teniendo problemas con la comunicación porque Ajá. no se ha contactado con nosotros, pero si logra entrar y si llega a tiempo, pues con todo gusto estará con nosotros, pero parece que todavía o está en vuelo o donde está no tiene señal ahorita. Estamos Pues, en espera de que se comunique, pero mientras bueno, podemos empezar. ok, pues empecemos. ¿Tú qué dices, Judith? Pues sí, ¿Con qué, bueno, con qué si, empezamos? si quieres empezamos. Estábamos comentando hace un ratito que ayer Sí. participaste en un evento muy interesante. Ah, sí. Y nos ibas a platicar un poquito, hasta me dijiste que para mí iba a ser sorpresa lo que nos ibas a platicar. Bueno, lo que pasa es que ayer organizaron, pues no sé si fue, creo que fue mi hija, no sé si Isaac sepa más sobre el asunto. El caso es que hubo ayer una actividad en la que participaron gente de varios países, puros jovencitos. Yo era la única viejita y así hablé poquito, no me metí mucho, pero se me hizo sumamente interesante. Me siento transportada a un mundo nuevo. El poder estar viéndonos a la cara, tanta gente, jóvenes, muy jóvenes. Les digo, les juro, yo era la única de veras vieja. Y miren que estoy vieja, ¿eh? Lo que sea de cada quien. Pero imagínense estar hablando al mismo tiempo jóvenes de México, Chile, Colombia, Argentina. No me acuerdo exactamente, no sé si Isaac me pueda ayudar en eso. No sé exactamente quién organizó ese evento. Sé que mi hija fue una de las participantes activas, Diana, pero estuvieron hablando de miles de cosas que les interesan a los jóvenes, que yo pienso que para ellos, además, se veía tan natural y yo estaba pensando, se lo estaba yo comentando, Judith, te lo estaba yo comentando Sí, hace un rato. A mí nunca se me ha borrado hasta la fecha. Yo sé que muchos de los que me están escuchando ya oyeron esta historia, pero a mí no se me puede borrar de la cabeza la cara de mi papá. Digo, estoy hablando del pasado, superpasado. Digo, porque cuando mis papás cumplieron yo no sé cuántos años de casados, mi marido y yo decidimos regalarles un televisor. Le trajimos el televisor a la casa, se lo colocamos en la sala. Mi marido se sentó en un sillón de la sala. Mi papá se quedó parado en la puerta y miraba desde la puerta y decía, esto no es posible.
Estoy en mi casa un domingo en la mañana y estoy en el concierto del Bellas Artes, en vivo. Después de esto, ¿qué más pueden inventar? ¿Saben qué? Han pasado, yo creo que fácil, no sé cuántos años, ni voy a inventar ni nada, pero así me sentía yo el domingo. Perdón, ayer, perdón, se me fue les digo que además se me está yendo la onda. Estaba yo viendo esa comunicación con tanta gente y estaba yo pensando, no voy a decir lo que dijo mi papá. Todavía faltan cosas por inventar. No sé qué, pero sí les comenté ayer cuando intervine en el programa. Y creo que ya te lo comenté a ti también, Judith. Sí les comenté. Es increíble lo que hemos avanzado en tecnología. Pero como te dije hace ratito, el ser humano sigue siendo lo mismo que en tiempo de las cavernas. ¿Cómo se dice en buen español? De carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Seguimos los seres humanos, por lo menos yo eso lo siento, con ese tipo de reacciones humanas. Nosotros como humanos no hemos avanzado lo que la tecnología. Todo lo que tenemos mejor en el mundo es tecnología. Hemos logrado hacer que el ser humano sea un mejor ser humano. Te estoy viendo, Judith, estás rodeada de libros. Yo estoy rodeada de libros. Fuimos a escuelas, fuimos a universidades, nos desarrollamos, creamos. Somos mejores como seres humanos de lo que eran hace miles y miles de años. Digo, si alguien quiere comentar, si alguien quiere decir algo, adelante. Bueno, dicen por ahí que la tecnología se supone que se desarrolló para dejarnos o darnos la oportunidad de hacer otras cosas diferentes, ¿no? Y de tener más tiempo. Por eso se inventó la lavadora, el refrigerador, porque la máquina lavatrastes, eso nos iba a dar oportunidad de tener más tiempo para dedicarnos a otras cosas más valiosas. Pero a final de cuentas, mucha de la tecnología que se ha utilizado, que se ha desarrollado ahorita, la mal usamos. No es la tecnología en sí mal hecha, sino nosotros la mal usamos y pues perdemos más tiempo en otras tonterías que en cultivarnos y en cultivar la armonía y trabajar algunas cosas que pudieran ayudar más, ¿no? Yo no quiero sonar negativa. Hemos hecho cosas buenas y cosas malas. Ahí vamos. Lo que me da tristeza es que el mundo no sea un mundo mejor. Pero además lo que más coraje me da es que nadie pida la palabra y que me diga, Maya, estás muy equivocada. Hemos logrado. Yo espero que el público intervenga. A ver, tú,
Judito, pregúntame lo que quieras. En lo que esperamos si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Qué más platicaron ayer, Maya, con el grupo de jóvenes? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de lo que ellos comentaban? Hablaron de muchas cosas, de relaciones humanas. De veras, nunca me imaginé que no estaban grabando el programa. Pues sí. Lástima que no lo grabaron, porque de veras, había gente pues creo que de casi todos los países sudamericanos. Sí, digo, lástima que no está ni Diana escuchándonos. No sé, Daniel, si nos está escuchando. Daniel está aquí. Hay algo que agregar de lo que se habló de ayer, pero no veo a Daniel tampoco. Aquí está Daniel. Pregúntale. ¿Algo que quieras comentar? Ya abrió el micrófono. No sé de qué se habló. Me parecieron un montón de niños perdidos en el espacio. Ah, caray. La única que dijo algo racional fue la Lererque Maya. Todos los demás, ay, es la relación, ay, yo debería tener más amigas que no sean mujeres, ay, puras superficialidades, según yo. Bien intencionadas, pero puras superficialidades. Bueno, entonces mejor no le preguntamos a Daniel. Bueno. Sí. ¿Por qué? Porque está diciendo lo contrario de lo que yo dije. A mí sí se me hizo interesante el programa. Por lo menos escuché opiniones de los jóvenes. Había, pues yo creo que el más viejo allí ha de haber tenido, pues quién sabe, 45, no sé. No sé, pero fue un programa interesante. No se ha comunicado yo sí contigo. No se ha comunicado. Yo creo que va a tener problemas y a lo mejor nos acompañará hasta el próximo programa. Vamos a ver. Sí. Maya, bueno, y regresando un poquito a esta, Daniel tiene una opinión diferente. ¿Tú qué viste con los muchachos? ¿Qué te llamó la atención sobre lo que ellos comentaban? Mira, yo tengo la mentalidad de vieja. Es decir, no pienso lo mismo que piensan ellos. Ellos están viendo un mundo que para mí es bastante desconocido, en el sentido de que aprovecho la tecnología, pero la admiro muchísimo, pero siento que debería de haber algo más. Yo siento que pagas un precio por todo lo que adquieres. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de que si cambias tu sistema de vida, algo tienes que sacrificar para tomar lo nuevo. Digo, es algo que sucede en el mundo en general. Nada, todo tiene su precio. Todo. Y yo pienso que para tener un logro, pues debes sacrificar algo. Y que somos nosotros los que decidimos si vale la pena sacrificar o no vale la pena. Lo que sí vale y lo que no vale. Y cuidado. ¿Qué crees que están sacrificando los jóvenes ahorita? Pues mira, algo bueno tuvo nuestra época.
Claro. Y no sé, hay algo en las relaciones humanas ahora mejor de lo que había antes y también lo hay peor. No sé si fue contigo o con quién estaba yo, creo que fue contigo hace rato que estuvimos platicando. Sí. Hemos, ¿cómo lo podré decir sin que suene muy agresivo? Hemos inventado, hemos creado, hemos hecho muchas cosas para tener una vida mejor. Cosas que nos hacen más fácil, más agradable la vida. Pero si vemos el adelanto en armas, creo que es mucho mayor. Y a mí en lo personal digo, yo ya voy de salida, pero a mí sí me da cierta tristeza el mundo que le estamos dejando a los hijos, nietos y bisnietos. La cantidad de armas para matar más, para acabar más rápido con la vida humana, pues es increíble. ¿O no estás de acuerdo conmigo? Sí, no, totalmente de acuerdo. Entonces, pero no quiero dejar esa sensación de negatividad. Quiero verdaderamente, a mí me gusta dejar mensajes. Fueron muchos años de maestra y de transmitir mensajes a los muchachos. Creo haber transmitido mensajes positivos. Me dolería verdaderamente descubrir en algún momento que fui negativa en alguna de mis enseñanzas. Espero verdaderamente haber sido positiva. Sí, sí. Para no dejar esa sensación, como tú dices, que no te gusta, negativa, ¿qué hay o qué ves tú bueno en esta generación? ¿Qué te gusta de esta época y de esta generación de jóvenes? Ay, me acabas de hacer una pregunta muy, muy difícil de contestar. ¿Qué podré decir? Mira, yo pertenezco ahorita a un grupo, no voy a decir de la tercera edad, cuarta, quinta, sexta, digo. Grandes, bueno, no grandes, bueno, gente de mucha edad. Cuando veo a esa gente, cuando nos vemos, cuando hacemos actividades juntos, cuando comentamos, la verdad, estoy feliz y muy agradecida con la naturaleza, con el ambiente. Estoy agradecida. ¿Quieren llamarlo Dios? Que sea Dios por haber tenido la suerte que yo tuve en la vida. Todos mis momentos
duros, y no muchos pueden decir eso, fueron dentro de lo normal. Ajá. Y si hay un Dios, que yo no soy muy religiosa que digamos, me cuesta mucho trabajo creer en un Dios que ha permitido. Mira, ¿cómo lo diré? Y que nadie se ofenda. Pero qué inteligencia de decir que nos da libre albedrío para poder decir, yo no tuve nada que ver. Yo les di libre albedrío y ustedes hicieron lo que quisieron. Cuernos. ¿Dice el libre albedrío? No. Deberías de haber enseñado la dirección. Es muy difícil de explicar, pero a mí me cuesta mucho trabajo. ¿Qué quieren que les diga? Yo siento que mejor me callo y que prefiero que alguien más comente. Judith, búscate a alguien que comente, porque yo ya hablé demasiado. No, Maya, siempre hay mucho interés por escucharte y por aprender de lo que tú tienes que compartirnos. Pero no sé, yo en general, vuelvo a repetir, tuve muy buena vida. No viví ninguna enorme tragedia. Así es que, pues, creo que fui una persona feliz, con los altibajos, pero ya quisiera que hablara otra persona, porque al rato me van a hablar y me van a decir, ya cállate. No, para nada, Maya, al contrario. Pero podemos ahorita, si quieres. Bueno, nada más una pregunta más que te había hecho hace un rato. Cuando estabas en la escuela, ¿cuáles eran tus materias favoritas? Y creo que te contesté. Te estuve platicando, no sé si a la gente le interese, pero a mí en la escuela, en la secundaria, me gustaba la química. Tenía yo el maestro Hugo, y como me gustaba el maestro Hugo, decidí que voy a estudiar ciencias químicas y me inscribí en la UNAM, y un año fui a la UNAM allí, cuando todavía estaba en la carretera a Tacuba, iba yo a estudiar para química farmacobióloga. Híjoles. Y la verdad, no me gusta para nada, ¿eh? O sea, fue el maestro nada más, el gusto por el maestro. Sí. Era un maestro tan magnífico que dije, esto es lo que me gusta. Digo, no sé si, yo creo que ya murió, porque digo, tendría que tener 100 y pico de años para pero creo que ya murió, pero qué maestro. ¿Cuántos maestros que admiraste de esa forma tuviste? Muchos. 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 Yo tuve, de veras, te digo, entre más pienso en mi vida, más me doy cuenta de la suerte que he tenido, y mejor no me echo la sal. Ya no hablo más de eso. Nada más una pregunta, me llamó la atención porque tú dices que ibas la carretera a Tacuba, y Tacuba ahorita decías que ibas por la carretera a Tacuba.
Y ahorita Tacuba es una calle. ¿Cuánto tiempo hacías para ir a No Ah, es lo mismo. no, Tacuba sigue existiendo, sí, sale al Zócalo, pero ajá, había un pueblo ajá, que se llamaba Tacuba, y me acuerdo que los domingos tomábamos un tranvía, ujú, vivíamos en Puente de Alvarado, y el tranvía iba derecho, 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 no daba una vuelta, derecho, 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 hasta llegar al pueblo de Tacuba. Allí vivía todo, pues había varios paisanos viviendo allá, sobre todo un famoso escritor, Berliner. ujú. Íbamos los domingos, repartíamos nuestros domingos entre Chapultepec y el pueblo de Tacuba, y la pasábamos padrísimo. ¿Qué hacían en el pueblo de Tacuba? ¿Eh? ¿Qué hacían en el pueblo? ¿Iban nada más a dar la vuelta? No, hasta la fecha, voy todos los lunes a comer con una amiga que vivía en el pueblo de Tacuba, Ujú. y claro, ella también se acuerda, y la pasábamos padrísimo. Otros domingos íbamos a Chapultepec. Ya no existe. Ahí donde están los pinos, estaba lo que se llamaba el comedor público. Allí íbamos, había mesas, mi mamá llevaba una canasta con comida, todas las señoras llevaban, alquilábamos bicicletas y la pasábamos padrísimo. Padrísimo. Y las cosas han cambiado mucho. Hay más tráfico, hay más calles, hay más gente. Es otra Situación. completamente, es otra. No sé si es que de veras, qué triste que nadie se comunique. Bueno, no ha de haber ningún viejito como yo, por eso. Que nos recuerde este tipo que recuerde también estas aventuras, ¿no? Como, Híjole, no te puedes imaginar ujú, qué época, con qué cariño, con qué alegría recuerdo mi niñez y recuerdo pues mi matrimonio con su altibajos. Hubo cosas buenas y hubo cosas malas, pero tengo la mala costumbre de recordar lo bueno más que lo malo. Ya, lo malo ya. ya se pasó. Ya. El escritor que comentas con el que iban a su casa, ¿qué escribió él? ¿Qué escribía? ¿O sobre qué escribía? Isaac Berliner, Ajá. todos sus libros fueron traducidos al español. Uh-huh. Yo tengo sus libros. Bueno, mi papá compraba todos los libros de él. Era un señor extraordinario. Tuvo hijos, tuvo una vida normal y era parte de la comunidad. Mira quién apareció en la pantalla. Adriana, ¿verdad? Sí, Adriana. Ahí está Adriana también acompañándonos, sí. Y no se ha comunicado este chico. No, yo creo que vamos a tener a nuestro invitado hasta la próxima semana. Por alguna razón estuvo de viaje, bueno, no se ha podido comunicar, creo que donde está a lo mejor no tiene señal. Pero pues debería habernos avisado en alguna forma. Sí. Ok, y ahora quién... Daniel va a platicarnos sobre las efemérides de la semana. Entonces, pues vamos a darle la palabra a Daniel para que nos pueda... yo me despido. Yo ya no voy a hablar, ¿eh? Bueno, hasta el final. Ok, adelante. Adelante, Daniel.
Tienes tu micrófono apagado, Daniel. ¿Qué pasó? Tiene el micrófono apagado. ¿Y no lo puede prender o qué? Ya lo Vamos a prendí. retomar un poco los temas de los que se hablaba hace un momento, pero vamos a usar las efemérides como pretexto. Ajá. La primera de la que vamos a hablar es de la llegada de Jacob Bar Simpson, el primer inmigrante judío conocido. Es que los demás eran desconocidos, supongo. Entonces, en realidad, el título quiere decir el primer inmigrante judío claramente identificado que llega a los Estados Unidos. Y por eso se vuelve conocido ante los muchos desconocidos. Él, no voy a repetir lo que dicen los textos, pero básicamente a él lo mandaron como Boy Scout para que viera si había posibilidades de que los judíos inmigraran a los Estados Unidos. Estamos hablando del año 1654. Y él llegó desde Ámsterdam a Nueva Ámsterdam, que hoy es Nueva York, para ver qué es lo que se podía hacer. Ahí al lado van a ver un libro que nos acaba de llegar de Elia. Yo nunca supe cómo se pronuncia, pero voy a pronunciar Birzet, porque es un nombre árabe marrocano, yo creo. Birzet, de Panamá. Una historia de Panamá extraña, diferente, interesante, porque él, igual que la mayor parte de esa comunidad, es una comunidad básicamente de origen, hoy, de origen árabe judío, pero originalmente era una comunidad, igual que la de Bar Simpson, una comunidad portuguesa, quiere decir de sefaradís salidos de España. Y como tal, él lo menciona, así empieza su libro, hablando de, bueno, él empieza hablando de, no sé por qué, pero en fin, empieza hablando de Israel, de las tribus de Israel, de las que desaparecieron, de las que no desaparecieron, de las que se fueron a los países árabes, etcétera, de las que se fueron a España y de cómo empezó todo el rollo en España. Él sitúa, o sus fuentes de él, sitúan el origen de las comunidades judías de España más lejos, más en años anteriores a lo que yo básicamente las había establecido como comunidades antes. Yo realmente las había establecido con el Imperio Romano. Él las pone que para cuando el Imperio Romano llega, ellos ya se encuentran con ciudades judías en España. No me sorprende tampoco que en este libro habla mucho sobre, bueno, él habla mucho sobre Eretz Israel y todos los judíos que llegaban de Eretz Israel, cuando en realidad no existía Eretz Israel. Pero está bien, quiere decir hoy en día, sobre todo en las comunidades judeo-árabes, Palestina, el Imperio Otomano, todo se vuelve de alguna manera Eretz Israel, a pesar de que ellos vivían ahí y salieron de ahí para venir a América Latina. En fin, en este libro hay 3 puntos que me parecieron importantes destacar. Uno es que para comienzos del siglo XVII, el término portugués en español era sinónimo de judío, porque los judíos, después de haber sido expulsados de España, pasaron a Holanda y a Portugal, y los de Portugal después pasaron de Portugal a Holanda. Es más, en Holanda está el Altschul y el Nijschul. El Altschul es el original, el fundado por estos judíos, y se conoce como el Shul portugués. Y el otro es como el Shul Ashkenazi. Pero lo quería yo subrayar, quiere decir, portugués y judío eran sinónimos. Todo el mundo sabía porque los portugueses, curiosamente, en cuanto los judíos se salieron de Portugal, el imperio siguió flotando, porque siguió flotando, pero ya nunca volvió a tener nada en particular y hasta la fecha no hay nada particular que venga de Portugal. En cambio, cuando uno lee lo que sucedió en Curazao, San Tomás, Panamá, y la gente y los negocios que han surgido de allá, pues resulta que los mismos judíos, si los hubieran dejado en paz,
hubieran generado nuevas ideas, nuevas escuelas, nuevas riquezas en España y en Portugal. No voy a irme sobre todo el libro porque hablas de actividad económica, de la actividad de los judíos y su relación con los esclavos. Y lo que sí me llamó la atención, porque yo nunca había hecho esa relación, es cómo él liga, y seguramente porque está ahí, el fracaso, la quiebra de la compañía del Canal de Panamá de Francia, él la liga directamente con la creación del Estado de Israel. Porque él alega que la quiebra de la compañía del Istmo de Panamá, nada más para hacerse una idea de cómo no iba a quebrar, para cruzar el Istmo había 100 mulas disponibles que llevaban a gente a través de canoas y áreas de tierra, las llevaban de un extremo al otro de Panamá. Bueno, y así iban a construir. En fin, el caso es que la quiebra del canal, de la compañía del Canal de Panamá, la prensa antisemita en Francia la adjudicó, dice él, a los judíos, y en esa adjudicación sale el caso Dreyfus, y en ese caso Dreyfus sale Theodor Herzl, y en ese Theodor Herzl escribe su libro, y basado en su libro se crea el Consejo Sionista Internacional en Suiza, que busca conseguir apoyos financieros y legales para la recreación del Estado de Israel. Entonces me pareció muy interesante que la creación del Estado de Israel, de donde hasta 1950 y tantos salían judíos árabes de Jerusalén y emigraban a Panamá, entre otros lugares, se reuniera con la creación del país. También me llamó mucho la atención las olas de inmigrantes que van llegando a Panamá en las épocas actuales, porque en las épocas actuales resulta que las olas de inmigrantes vienen, y agárrense porque, sobre todo a los que no les gustan hablar, a los que solo quieren hablar de cosas buenas, afortunadamente a mí eso no me interesa, primero venían de Bulgaria, luego llegaron de Egipto, luego llegaron de lo que él llama Eretz Israel, o sea, de Palestina, luego llegaron de Marruecos, luego llegaron de Turquía, luego llegaron de Venezuela, luego llegaron de Brasil, luego llegaron de Venezuela y luego llegaron de México. Digo, para quien quiera ir tomando nota, porque a veces esas pequeñas señales son las que marcan o las que están dando las luces, las pequeñas luminarias de lo que está por venir o no por venir. En fin, también, por último, para terminar con el tema de esta Panamá judía, que es un libro interesante, ahí está, y vamos a tener el link y todo. Él habla de mezclas genéticas que hubo entre los sefaradís de Panamá, subrayando primero que obviamente entre la primera ola de sefaradís y la segunda ola de sefaradís no solo no había ninguna relación, sino que no se querían ni hablar entre ellos ni se conocían, porque los primeros venían de España, Portugal, Ámsterdam, y los segundos venían de Turquía, Bulgaria, o sea, ya eran los descendientes de los sefaradís. Y como hablaban otro idioma y se vestían diferente, o sea, eran pobres, los anteriores no querían hablar con ellos. A los ricos nunca les gusta hablar cuando llegan los pobres. Pero él habla también de judíos itálicos, judíos iraquíes, hasta ahí no hay sorpresas. Él les llama yemanís, pero bueno, en fin, son yemenís. Y de pronto habla de toshabim, judíos autóctonos del norte de África. Habla de mustarabim, que eran babilonios de Alepo. Eso yo ni sabía que existían. Judíos del imperio babilónico que vivían en Alepo, pero que no se mezclaban con los judíos de Alepo. Y claro, y luego habla de los judíos, esos otros, los occidentales, porque en Panamá casi no hay comunidad ashkenazí, y la comunidad ashkenazí que hay es una comunidad sumamente superficial, asimilada, porque en Panamá pues, no había mujeres, bueno, no había muchas mujeres judías, y las mujeres que había, pues, y más exóticas y más llamativas o lo que sea, pues tendrían a ser católicas o de otro rollo, y la comunidad nunca ha tenido realmente muchas bases religiosas, aunque yo tengo la impresión de que en Panamá, es lo que me han dicho,
los rabinos, sobre todo de la comunidad judía árabe, son sumamente dramáticos en su senso. Están en los supermercados ayudando a la gente a seleccionar lo que es kosher y lo que no es kosher para que no tenga errores, para que no sean ignorantes y compren lo correcto. Es muy interesante, finalmente, dos cosas muy interesantes para terminar con el tema. Uno, es que él habla de la comunidad noahida. Es algún término totalmente nuevo que no había yo oído jamás. Noahidas son aquellos panameños que quisieran ser judíos, pero que como en Panamá hubo una tacaná, una orden religiosa que dijo que no había que convertir a nadie para no atraer la atención de la Inquisición, no se pueden convertir en Panamá. Y entonces se tienen que ir a convertir o a Estados Unidos o a Israel. Y los noahidas son aquellos que se quisieran convertir, pero que la comunidad, para no provocar mucho, los pone en camino. Se llama la comunidad de Noah, de que se supone que los noahidas pueden... el judaísmo no dice que el paraíso sea para los judíos. El paraíso dice que el judaísmo dice que el paraíso es para la gente buena, judía o no judía. Y para definir qué es la gente buena se pone una lista de unos actos que pueden haber realizado en este mundo, y si los hicieron, eso les da la entrada al paraíso. Bueno, esos actos, esa lista de actos, se les presenta, se estudian, se tratan con los noahidas, y ellos ya después pueden decidir si quieren o no quieren ser judíos, pero en el camino, estos son panameños que están creando esta espiritualidad monoteísta basada en Noah y en los preceptos del judaísmo, pero no en la conversión al judaísmo. Y eso se me hizo muy interesante, porque nunca había yo oído de la comunidad noahida. Si alguien había oído hablar de ellas, pues están bienvenidos, vengan todos los datos, porque es un paso intermedio muy agradable. No te tienes que convertir, no tienes que dejar de ser lo que eres, y son sobre todo o católicos o evangelistas que como que ya no quieren seguir siendo eso y buscan otro camino y encuentran el camino, y no son judíos mesiánicos, son realmente noahidas. En fin, creo que era importante subrayar eso de esta fecha, y todo empezó el 22 de agosto de 1654. Bueno, la otra fecha que se reúnen también entre ellas, es el día en que inició la batalla de Stalingrado, que es el mismo día, me voy a brincar, en que terminó la salida de los alemanes de París. Casualmente ahí, en la batalla de Stalingrado, el 23 de agosto del 42, se siembran las semillas para la destrucción del avance alemán. Un mal cálculo de los alemanes, que lo sabían todo aparentemente, excepto el aguante que tenían los rusos para perder y perder y perder y perder hasta ganar. A lo mejor algo similar es lo que le está pasando a Putin en Ucrania, que se le olvidó a lo mejor que los soldados rusos más salvajes son los ucranianos, pero que ahora ya no son rusos, ahora son ucranianos, y él está llevando su guerra a cabo en Ucrania, que a lo mejor igual la recordamos como la segunda caída del segundo imperio ruso. Así cayó la Unión Soviética, y a lo mejor ahí va a caer Putin y su gobierno. Bueno, en fin, que además ya está mostrando las primeras líneas de resquebrajamiento, porque cuando mataron ahorita a la hija del que se supone que es el cerebro y el alter ego de Putin, el ideólogo de Putin, se metió al coche, prendió el carro, voló el carro, y se supone que de ella debió haberse subido con su papá y los dos haber muerto ahí. Solo murió ella, que por cierto estaba muy chulita, pero ya no está, y que muestra que hay un resquebrajamiento serio dentro del gobierno soviético, ni soviético ni comunista, ruso. Bueno, esto para mí también fue una sorpresa. El 24 de agosto murió Simone Weil. Yo Simone Weil casi he oído hablar tanto de ella que casi creí que seguía viva, pero no. Simone Weil murió en 1943. ¿Y saben de qué se murió Simone Weil? Se murió de hambre, porque Simone Weil decidió, como judía socialista, secular y quién sabe cuántas cosas, ella quería trabajar y vivir como los obreros, y se metió de obrera a la Renault, y con lo que le pagaba la Renault se murió de hambre.
A Simone Weil lo que le preocupaba era que se estaba perdiendo la ética y los valores morales. De la plática de ayer en la que estuvo mi mamá le debió haber preocupado eso. Que se habló de puras, las nubes, el cielo, el alma, los conceptos, las mujeres, todo, menos una verdadera dedicación a querer cambiar algo. Y sí ha cambiado cosas con la tecnología y sí ha servido la lavadora y la secadora para crearnos problemas, porque ahora las mujeres tienen más tiempo para estar desocupadas. Por estar, y uno diría, bueno, si ya tienes más tiempo para estar desocupadas, debería de haber más Simone Veils, pero no, hay más telenovelas, hay más modas, hay más ropa, hay un montón de más cosas, y los adolescentes, que antes uno era adolescente entre los 13 y los 15 o 16 años, ahora los adolescentes tienen 30 y 40 años. Y en vez de haber progresado, nada más se extendió la adolescencia, la vida floja. Viven en una nube, con un montón de comodidades tecnológicas que le permiten hacerlo sin tomar partido de nada, sin querer meterse en nada, escribiendo palabritas o como me dijo una, y rapidito, en 30 segundos, porque si no nos aburrimos. Para eso ha servido la tecnología, para ir a pagar. Va subiendo el volumen de tecnología y le vamos bajando el volumen al cerebro. Y Simone Weil, para quien quiera, iba a poder ver lo que es tener cerebro y lo que es utilizarlo, aunque la verdad debo reconocer que no fue muy inteligente al morirse de hambre para querer vivir como un obrero. Está bien que quiera vivir como un obrero, pero si ya estás viendo que estás a morir de hambre, mejor empieza otra revolución y come. Pero bueno, ella no lo hizo. Nada más si puedo agregar algo. Sí. Realmente ella tenía muchos problemas de salud y cualquier cosa que sucediera podía llevarla a una situación como la que tuvo, ¿no? Pues prácticamente morir de hambre porque necesitaba unas condiciones especiales que no tuvo porque ella decidió seguir trabajando en la fábrica. Antes había trabajado como campesina y todo era porque quería alertar y quería encontrar la forma de que la gente se diera cuenta del peligro también que era Hitler. Y era parte de lo que ella hacía. Y vamos a regresar a ese tema fábrica, al final. ¿no? Vamos ¿Perdón? a todo lo que acabo de decir, más esto que dijiste, lo vamos a ver en la última imagen. Perfecto. Antes de eso, vamos a hablar de Harry Houdini. No sé si alguno lo recuerde, el famoso mago Harry Houdini. Ya me pasé lo de París porque ya dije, ya se liberó, ya. Muy contentos los franceses, que no fueron buenos para defender París, pero cómo fueron buenos para liberar París. Oye, en fin. Daniel, quiero interrumpirte 10 segundos porque así como Harry Houdini apareció y desaparecía y todo, me parece que acaba de aparecer así de entre las cosas de Sonora, anda por ahí entrando Josie. No sé si tú lo ves, está por ahí Josie, que iba a platicar unos minutos con nosotros, que está por ahí, no sé si quieras, Judith, creo que está acá. Hola, muchísimo gusto. Que anda en misión de cadena en Sonora. Acaban de aterrizar por ahí, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cómo están? Mucho gusto. Buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Sí. Nada más tengo 10 minutitos. Espero que sean valiosos. Que me tengo que ir en 10 minutos. Pero pues aquí estamos. Hasta ahorita tengo señal. No tenía señal, pues no me había podido conectar. ¿Nos quieres contar un poco de lo que hiciste en Ucrania? Claro que sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Josie Carmón. Yo estuve parte de Cadena, estuve en 2 ocasiones en la intervención que hizo Cadena en Polonia, basada en la ayuda humanitaria a la parte de las personas que estaban saliendo de Ucrania. Entonces, como tal, la intervención fue del lado de Polonia, no fue en Ucrania, pero fue dirigida al pueblo ucraniano. Llegamos por ahí en la segunda semana de marzo. Ya había un equipo antes que estaba evaluando. Nosotros llegamos en la segunda semana de marzo con un equipo más de personas de aquí de México. Y bueno, la verdad es que es un tema muy complejo el tema que está pasando allá, pero creo que más lo importante a mencionar aquí es lo que podemos hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que algo que tiene Cadena es que
cambiamos las vidas de a quienes beneficiamos, pero también eso cambia nuestras vidas en el lado positivo. Y algo que distingue mucho a Cadena es que nosotros entregamos la ayuda mano a mano y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Nosotros mismos vamos para allá. Entonces, es una parte muy bonita, muy enriquecedora y es algo muy lindo porque tenemos como personas esa misión de hacer el Tikkun Olam y es lo que hacemos salir. Porque yo lo he mencionado antes y siempre lo digo, no cambiamos la situación, porque el haber hecho esa intervención no va a cambiar la situación, pero sí vamos a aliviar el dolor, sí vamos a cambiar vidas, sí vamos a hacer una diferencia en un mundo y creo firmemente que la guerra puede sacar lo peor de alguien, pero siempre saca lo mejor de otras personas, y en este caso de los que somos humanitarios, las personas que apoyamos, y no solo los que estamos ahí, no, los que nos apoyan también desde México, desde cualquier parte del mundo. Es toda una familia, es todo un equipo. ¿Tú naciste en Ciudad de México? No, yo nací en Guatemala. Yo nací en Guatemala. Ajá. ¿Y cómo llegaste a Cadena? En el 2017, exactamente cuando fue el sismo, yo vi que Cadenas pedía en ese entonces voluntarios para poder apoyar y todo, y yo me apunté y me mandaron 3 meses después de eso. Tuve la oportunidad de ir a Oaxaca, estuve una semana ahí. Me súper encantó. El siguiente año yo me quise ir al curso de Akshara de búsqueda y rescate, pero estaba la opción de hacerlo aquí en México. Entonces me vine a estudiar a México precisamente solo por eso. O sea, me encantó tanto Cadena que dije, yo me voy a vivir a México solo por eso. Y pues me enamoré de México. Entonces, ¿Y Cadena ahora es tu trabajo? No, soy humanitario en Cadena, voluntario. Pero, ¿y de qué vives? No, de mi trabajo. Siempre uno, como persona de humanitario, siempre hay momentos, ¿no?, en que te cuestionas tu vida cotidiana y laboral con la vida humanitaria que puedas tener, pero siempre dándole, no dejando tu persona descuidada, no, siempre dándole prioridad a tu persona, pero hay momentos muy lindos donde puedes combinar esas dos cosas y puedes ayudar a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque sabes hasta qué límite puedes llegar y pones a prueba tus límites, y cuando puedes ayudar y haces la diferencia, entonces todo el resto es ya solito se da. Ok, ¿y tu trabajo es secreto o nos puedes decir en qué trabajas? No, claro, soy paramédico, esa es mi profesión. Ok, se complementa de alguna manera. Sí, exactamente, porque soy paramédico no porque pues, diga, me gusta una ambulancia o me gusta, no. Soy paramédico porque siempre me ha gustado mucho ayudar a las personas y creo que es la forma en que más he podido ayudar siendo paramédico. Porque somos los ¿Perteneces a alguna comunidad? ¿Mandé? ¿Perteneces a algún sector de la comunidad? No, aquí en México no. Yo soy en comunidad Solo de Estados Guatemala. Unidos. Ajá, vengo de la comunidad de Guatemala y Estados Unidos también. Ajá. ¿Cuál de Estados Unidos? ¿En dónde? Está en Texas. Ah, Ajá. ok. Entonces te la pasas viajando a Texas, a Ucrania, acá, allá. De repente viajamos bastante, pero digo, la verdad es que ahorita en los últimos meses ya he estado aquí en México, entonces la verdad es que estoy muy contento y siempre tratando de apoyar. Y yo creo que algo que quiero compartir con los que están escuchando es, cuando estamos en Polonia, pasan muchas cosas por la mente de uno. Cada día es diferente, cada momento es diferente, cada situación es diferente, personas diferentes cada día, pero lo que nunca es diferente es el poder ayudar a los demás, el cambiar vidas. Eso nunca cambia porque siempre es el enfoque. Y nos tocaron historias muy bonitas de cómo pudimos ayudar, porque estando a 6, menos 7 grados, menos 8 grados, pues no es nada fácil, con personas que están esperando a cruzar a Polonia, personas que estaban 6 o 7 horas esperando en la línea fronteriza y luego cruzar y toparse con barreras como es el idioma, como es las cosas culturales también. No era nada fácil para ellos y poder darse una mano extendida, ¿no? Cadena lo que hizo fue ver qué era lo que se necesitaba en ese lugar, se evaluó qué era lo que se necesitaba y buscamos las mejores opciones. Entonces, cuando a mí me tocó en el punto fronterizo, había 3 puntos, pero a mí me tocó el punto fronterizo y ahí lo que hice fue, estábamos entregando blankets, pomadas de labios, porque la gente le sacaba mucho los labios por el frío, bufandas, guantes, artículos de primera necesidad, y siempre, fueron de muchísima ayuda, porque pues mucha gente no tenía la facilidad de poder decir, ok, voy a salir, hago mi maleta, pongo esto. No, a veces era salir inmediatamente, y el salir inmediatamente quiere decir que no te vas a poder llevar todas tus cosas cómodas, porque no te vas a llevar las mejores cosas, probablemente te vas a llevar lo más indispensable. Entonces, esa gente que llegaba a la frontera, pues no hacían 20 minutos a la frontera, no, habían viajado 10, 12 horas desde el oeste de Ucrania hasta el este.
Entonces, un largo, pero muy largo camino, o sea, quizá más de 20 horas. Entonces, que pudieran ellos sentir ese alivio de que se les estaba ayudando es una manera increíble de poder cambiar las vidas de las personas. Porque, ¿Por qué no nos cuentas alguna de esas historias que nos has contado, de lo que más te haya impactado o la historia que hayas dicho, hijos? sí, fue la que conté cuando di la conferencia en el CDI. Era una tarde muy lluviosa, mucha lluvia. Estaba yo con otra monetaria de cadena. Y de eso estaban pasando mucha gente. Nosotros, Cadena había comprado muchos raincoats que eran para la lluvia. Había comprado muchos y pues estábamos poniéndoselos a la gente. Nosotros teníamos en esto, pero estábamos poniéndoselos a la gente, no nada más entregando y póngaselo, porque mucha gente pues no sabía cómo ponérsela o traían las maletas y no tenían la facilidad de ponérselas. Entonces, estábamos poniéndolas. Eso, veo que viene una familia, era un señor de más o menos 35 años de edad, se veía un pequeño grado de incapacidad y venía pues en una silla de ruedas, venía su esposa y traía sus 4 pequeños. Entonces, es algo que me impactó bastante porque traía él ya le pusimos el raincoat, los ayudamos, tomé yo la silla y vi que sí tenía cierto grado de hipotermia porque estaba como a menos 2 grados más la lluvia, entonces se hacía más. Y como él no estaba en movimiento, no estaba caminando, pues el frío se pone más fuerte, ¿no? Dentro del cuerpo. Y bueno, yo lo recibo, traía una caja él de cartón. Normalmente la gente ponía sus mascotas, sus gatitos, sus perritos, lo que sea. Afortunadamente había una organización de Alemania que estaba regalando puros insumos para mascotas, entonces de eso no había problema. Entonces lo tomo yo, se acerca un israelí conmigo y me dice, ok, lo vamos a meter al pequeño hospitalito que había puesto Israel de campaña. Una organización de Israel puso un hospital pequeño de campaña, y se lo vamos a meter. Y cuando yo lo tomo con la silla de ruedas, tomo la caja. Al tomar la caja no me encontré con la sorpresa de que fuera algo diferente. No, era un bebé de 8 o 9 días de nacido. Entonces, a mí me partió ver eso porque, o sea, no era irresponsabilidad del papá, no, era lo que había. O sea, en una cajita de cartón tenían un bebé de 8 días. Entonces, el pequeñito venía temblando, la señora venía con los niños y las cosas, nosotros tomamos las cosas y el señor traía la cajita. Entonces, en ese momento, para mí fue un choque duro ver esa escena, pero a la vez fue un momento de alivio de poder decir, aquí estamos como seres humanos, en nombre de la humanidad, en nombre de lo que ustedes los quieran ver, pero estamos como organización y en nombre de todos los que nos apoyan, estamos aquí para ayudar. Entonces, tomamos a ese pequeño, lo metimos al hospital de campaña y le pusieron los medicamentos adecuados y el niño se controló. Yo no sé qué hubiese pasado si no hubiéramos podido entregar esa ayuda, pero es una escena que a mí me grabó mucho, porque estoy seguro que ese pequeño no se va a acordar de eso en 20 años, pero sí su familia o ellos van a saber que hubo personas y seres humanos que los ayudaron. Y eso es cambiar el mundo, del Tikkun Olam, de las lemas que tiene Cadena. Cambiar el mundo, de lo malo, cometerlo en bueno, entregando mano a mano la diferencia. Entonces, es algo que yo siempre he dicho, es un mensaje clarísimo de cómo podemos nosotros cambiar el mundo, con detalles así, que no imaginábamos tener esa situación, pero que al final de cuentas la tuvimos y pudimos ayudar. Entonces, fue una situación bastante crítica, pero al final de cuentas ese pequeñito estaba sobreviviendo y está vivo, y ahí está, con sus papás. Oye, yo sí, algunos dirán, ¿cuántos qué años lejano, tienes? Ucrania. ¿Mande? Perdón. Oye, ¿Cuántos algunos años dirán tienes? Daniel, No ¿que ¿cuántos años tienes? Pregunta. 24 años. Oye, yo sí, algunos dirán, Ucrania queda lejos y nos los imaginamos lejos, pero un día estás en Ucrania y hoy estás en Sonora. ¿Haciendo qué? Algo que dicen, mucho, he escuchado mucho de Cadena es, nosotros podemos cruzar el otro lado del mundo para salvar una vida. Así sea hasta allá, así sea en África, así sea en Asia, así sea en el mismo estado, en el mismo país de México, cruzamos. Entonces, aquí estamos en Sonora, ya hay en las publicaciones de Instagram de Cadena, vino un equipo para hacer una evaluación. Hubo inundaciones muy fuertes hace más o menos una semana, subió mucho el agua, entonces ahora estamos aquí haciendo repartición de despensas con un grupo más de humanitarios y pues vamos a estar aquí este viernes, sábado y domingo y muy contentos, muy felices y con mucho entusiasmo de poder ayudar y
y también ayudar aquí en México, ¿no? Que finalmente, pues, es un país que también tiene de repente tienes también sus desastres naturales, ¿no? Que es en lo que estamos aquí. Algo en lo que especializa Cadena es eso, desastres naturales, crisis humanitarias. En la intervención de Polonia y Ucrania fue una crisis humanitaria porque Cadena no entró a Ucrania, pero aquí estamos en lo que es lo que fue un desastre natural, ¿no? Que dejaron las lluvias y estamos felices y contentos de estar aquí. Muy bien, creo que ya te tienes que ir, parece ser. Tengo 2 minutos más. Si tienen alguna pregunta. Oye, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que tuvieron que afrontar en Ucrania? Regresando, porque ya de sonar nos platicarás, pero en Ucrania, ¿qué fue los momentos más difíciles? Para mí los momentos más difíciles era que yo por momentos, yo quería escuchar una noticia de todo el mundo está bien. O sea, de que todo el mundo pudiera estar bien, de que todo el mundo tuviera la seguridad de que iba a un lugar seguro. Para mí era lo más difícil que gente quizá pudiera preguntar, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Para mí eso era un poco difícil, ¿no? Que el ver la incertidumbre de muchos seres humanos y muchas personas que estaban ahí. Pero también a la vez, esos momentos difíciles se convertían en incertidumbre, pero a la vez el poder ayudar y poder dar una pequeña alivio a ese dolor era un momento de mucho confort. Y yo antes de irme, les quiero contar una pequeñita experiencia. Es un poquito, es alguna experiencia más personal, pero creo que es algo que pueden aplicar cada quien en su día a día. Cuando yo viajé por segunda vez a esa intervención, porque yo para PESA regresé a México, para esa segunda intervención nosotros viajamos vía Alemania. Entonces, cuando teníamos como 5 horas de vuelo, yo soy una persona que no se duerme en los aviones porque me dan un poquito de miedo, la verdad. O sea, se mueve un poquito y ya estoy ahí asomándome a ver qué está pasando. Y de repente escucho que el piloto del avión dice, si hay aquí un médico, urgentemente comuníquese con la gente de sobrecargos. Entonces yo volteé y dije, pues yo soy paramédico, algo puedo ayudar. Me levanté inmediatamente, me acerqué y dije, ¿pero qué pasó? Entonces veo que del lado de la persona que le estoy preguntando sobrecargo, en el piso había un pasajero en el suelo temblando y yo le pregunto qué pasa y veo que al lado de él está un alacrán. Entonces yo dije, ¿cómo entró un alacrán aquí en este avión? ¿No? O sea, me pregunté muchísimo. Lo había picado. Yo le dije al sobrecargo, pues aquí la solución es aterrizar si la alergia es muy fuerte, porque no hay otra forma. Por una picadura de alacrán, una persona puede no tener nada, pero puede fallecer. Entonces, fueron momentos de incertidumbre entre si poníamos el antídoto, ¿no? Se acercó otro paramédico de guerra y hablamos en inglés. De repente veo que escribe en su celular en hebreo y pregunté si era Israel. Sí, era israelí. Ya empezamos a hablar ya en hebreo, ya para entendernos más fácil. Y dijimos, pues tenemos que hacer algo. No podemos dejar a este paciente aquí así. O sea, el aeropuerto cercano nos dijeron que donde podía aterrizar ese avión a 4 horas. Entonces no había margen de espera. Le dijimos, ¿estás de acuerdo con que te estabilicemos? No, pues que sí. Él dijo que sí. Lo logramos estabilizar y le salvamos la vida. Entonces, el mensaje es el siguiente. 2 meses después de eso, yo sí estaba dormido y de repente siento en lo que estoy dormido como que me metieron una aguja en el brazo. ¿Qué creen que era? Un alacrán. Un alacrán. Sí. El alacrán que venía a la revancha. Exactamente, 3 de la mañana en la casa y yo de, ¿what? ¿Qué pasó? Me levanto, busco que sea un alacrán y sí, veo que el alacrán está al ladito de mi cama y ya me había picado. Entonces, en cuestión de minutos empecé a sentir la garganta cerrada, taquicardia, dormida mi lengua, me empecé a sentir mal y dije, pues tengo que salir de aquí. Tomé el carro y me empecé a sentir más mal y en eso veo una patrulla de policía y le digo a la policía, por favor, me acaba de picar un alacrán. Y me dice, ¿a dónde quieres que te llevemos? Le dije, a Cruz Roja. Dijo, pues vamos a la Cruz Roja, pero en eso él se para y me dice, no, me acaban de decir de la estación de 911 que Cruz Roja no tiene el antídoto ahorita. Vamos, le dije, vamos aquí a ese hospital. Preguntaron, tampoco. Y me dijo el policía, vete con nosotros porque si no te puedes poner grave. Me llevaron, llegamos, me pusieron el antídoto y la libré, pero me estaba poniendo muy grave. Entonces, ¿qué entendí yo con esto? Que cuando yo ayudé a ese pasajero alemán en ese avión, yo no esperaba y no pensaba que 2 veces después me iba a pasar a mí. Pero me di cuenta que siempre, cuando tú haces ayuda a los demás, cuando haces gesed,
todo eso regresa a ti sin esperarlo, cuando lo necesitas. Y yo en el momento que lo necesité, encontré un policía que me salvó la vida. ¿Por qué? Porque él me puede haber dicho, ¿sabes qué? Voy a una emergencia, yo no soy paramédico, no te puedo atender, o te llamo una ambulancia y quédate ahí. Pero él no, él se tomó la molestia de llevarme hasta un hospital que estaba a media hora, el único hospital que tenía en ese momento el antídoto, y me salvaron la vida. Entonces, yo lo que les quiero dejar de enseñanza es, siempre hagamos el gesed, siempre hagamos el bien sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque cuando menos esperamos, eso va a regresar a nosotros sin nosotros pedirlo, porque no sabemos si hacemos el bien, no sabemos cuándo podamos tener una necesidad, cuándo nos pueda suceder algo, pero siempre, si yo digo, yo voy a hacer el bien y no hacerlo, pues yo voy a hacerte el bien porque pues quiero que luego a mí me ayuden. No, tú hacerlo porque nace de ti, porque te gusta ayudar a los demás, porque es tu corazón el que quiere hacerlo, y eso solito, en el momento menos indicado, regresa a ti, y ahí está. Entonces, de verdad les quiero decir de todo corazón, perdón que me conecté un poco tarde, pero no tenía señal, pero quiero dejarles muy claro que eso es lo que aprendemos en Cadena. Cadena cambia las vidas de los demás, pero cambia nuestras vidas. Y somos gente que cruzamos el mundo para cambiar vidas, para aliviar el dolor, y somos gente que ama a la humanidad y que estamos aquí. Yo que soy joven, tengo 24 años, estoy feliz y encantado de poder ayudar a los demás, y me encanta compartir esas experiencias porque sé que se necesita en este mundo gente que cambie el mundo, y que no solo soy yo, somos muchos, pero siempre hablar en nombre de la humanidad, hablar en nombre de los demás. Si ustedes lo quieren, hablar en nombre de Dios, de lo que quiera, podamos verlo, pero siempre hacer el bien. ¿Por qué? Porque al final de nuestros días, de Data Hashem hasta 120, nosotros no se nos va a preguntar, oye, ¿cuánto dinero hiciste? Oye, ¿cuántas casas construiste? No, ¿qué hiciste por los demás? ¿Qué hicimos para cambiar el mundo? Y si logramos cambiar el mundo, hemos logrado salvar muchas vidas. Y habiendo hecho eso, muchas generaciones van a estar en ese cambio que el mundo necesita actualmente. Yossi, tú eres una persona muy joven. ¿Desde qué edad empezaste con este trabajo de ayuda a los demás? ¿Ahí se escucha? Sí. Espero les haya gustado este mensaje. Bueno, no sé si me escuchaste. Yo tenía una pregunta. Tú eres un joven, ahora sí que muy joven, valga la redundancia. ¿Desde qué edad empezaste pues la ayuda a los demás? Porque empezaste más joven por tu mismo trabajo, tu misma profesión. Ajá. ¿Desde qué edad empezaste con Empecé esas inquietudes? Desde los 5 años. Empecé desde los 5 años con mi papá. Empecé desde los 5 años y bueno, ya tengo 24, entonces tengo más o menos 18, 19 años en esto. ¿Cómo influyó tu papá? ¿Qué es lo que hacías con tu papá? Perdón, ¿podemos reconectarnos en 5 minutos? Ahorita me vuelvo a meter en 5 minutos, por favor. Sí. Perdón. Está bien. Gracias. Bueno, entonces retomando, En lo que se la lección de reconecta. Yossi, la lección de Yossi es: si ves a alguien que picó un alacrán, no te acerques porque al rato te va a picar a ti. Esa es la parte negativa de la misma visión. Regresando a las efemérides, a lo que regresa Yossi, y a lo mejor Yossi es un buen elemento para cambiar un poco la posición, pero hablando precisamente con Diana, que es la hija de la Lerer Kemaya, que solo tiene 4 años o 5 menos que yo, resultó que ella nunca ha oído hablar de la Guerra Civil Española, ella nunca ha oído hablar de la República Española, ella nunca ha oído hablar de las brigadas internacionales, cuando yo estuve en la casa hablando con gente que participó en todo eso, cuando tenemos familiares que estuvieron ahí. Es más, ahorita tengo un tío de 90 y no sé cuántos años, 90,000 años, que se va a ir el próximo año a caminar, a cruzar los Pirineos para recorrer el camino que siguió su papá para cruzar de España hacia Francia cuando venía escapando de las tropas franquistas. Y con todos esos antecedentes, tengo una hermana que no tiene ni idea de nada. O sea, yo entiendo, mujer, no tenía lavadora, se casó joven, lo que manden y digan. Pero el hecho es que también descubrí
que personas con las que yo conocí del Colegio Madrid tampoco sabía nada de eso. Del Colegio Madrid son los hijos directos de los que llegaron a México por eso. Y nunca he checado con alguien del Vives, pero porque saben que el Vives no es lo mismo que el Madrid. Yo no lo sabía, me lo acaban de informar. Dice, bueno, pues son los colegios de España. No, 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 no. Los del Vives son los de la Brigada Comunista y los del Madrid son los del Partido Socialista. Entonces, bueno, esos son los dos. Que de alguna manera la mejor en la comunidad sería la Naye y la no existente, porque no había nadie de los comunistas, no hicieron escuelas. Pero el hecho es que quería yo aprovechar porque estábamos hablando de España, de Stalingrado, de Francia y luego de la historia de la comunidad de Panamá. Ahí está Yossi, a lo mejor Yossi quiere hablar. A ver, pregúntenle a Yossi si quiere hablar. Adelante, Yossi. Me habían hecho una pregunta que alguien me puede volver a hacer porque no la escuché bien. Tú comentabas que empezaste con tu papá a los 5 años haciendo como labor de voluntariado y te preguntaba cuál era esa labor que hacías con tu papá a los 5 años. Sí, Ok. en ese tiempo vivíamos en Guatemala y mi papá ayudaba mucho a lo que era orfanatos y eso. Entonces nosotros, soy el menor de 4 hombres, entonces con mis hermanos y mi papá y mi mamá preparábamos todas las despensas y las íbamos a entregar. A veces viajábamos en avioneta en la Sierra de Guatemala para entregar todo eso. Entregábamos materiales, entregábamos ayuda humanitaria. Entonces, la pregunta fue, ¿cuándo empecé con esto? Pues sí, empecé desde los 5 años. Sí, muy pequeño. ¿Qué les dirías tú a los jóvenes para que se integraran? ¿Cómo pueden acercarse a hacer este tipo de trabajo? Porque muchos a lo mejor quieren, pero no saben cómo hacerlo. Yo creo que un mensaje muy importante es cuando queremos ayudar, es preguntarnos, en mi caso es preguntarme a mí mismo qué espero yo de mí en ayudar a los demás. Porque cuando nos hacemos esa pregunta, entonces llegamos a dar un buen desempeño. Porque muchas veces podemos tener la intención de ayudar, pero a lo mejor en el no saber por qué nos podemos frustrar. Y yo recuerdo una vez que estábamos en una intervención y yo hice el comentario de, es que no había gente, nada más ayudamos 2 familias. Y un amigo mío en ese momento me cayó y me dijo, es que no digas nada más, no, ayudamos a 2 familias. Aún haya sido una persona, ya ayudaste. Entonces, el mensaje que yo puedo decir a los jóvenes es, si quieres ayudar, pregúntate a ti mismo qué esperas de ti ayudando a los demás y empieza haciéndolo desde la manera que más tenga cercana, que es como lo que yo conté del alacrán. Yo no esperé que me iba a pasar a mí lo mismo cuando pude ayudar a ese pasajero. Entonces, algo que va mucho de acuerdo con esto es, y lo conté hace unos días en otra conferencia que di, y esto es algo también que es más que todo un aspecto personal, es un aspecto personal que quiero compartir, en el año 2013 mi papá empezó a tener problemas de salud y casualmente los vecinos de al lado de nuestra casa eran doctores y mi papá les dijo que quería hacerse estudios. Ellos le dijeron, ok, vamos a ver qué podemos hacer. A los 3 días le dijeron, va a ir a tal clínica, tal estudio. Cuando le den los resultados, nos los entrega a nosotros y le decimos qué resultados son. Y le pagaron absolutamente todo. Mi papá se hace los estudios y ellos le dan el resultado a los días y dicen, pues sí, desafortunadamente es un cáncer ya en el 80% de su cuerpo, que usted no se había dado cuenta, entonces las esperanzas de vida pues son realmente bajas. Y le dijeron, pero bueno, no, aquí no se va a acabar esto, hay un hospital de alta especialidad donde le vamos a ayudar, lo vamos a meter a ese hospital y pues es un hospital donde poca gente entra, pero ustedes vamos a hacer lo posible que entre. Y sí, mi papá entró a ese hospital y de ahí para adelante mi papá vivió 7 años más, que fueron suficientes para yo estar con él. Y cuando mi papá les preguntó que por qué lo ayudaban, ellos le mencionaron, es que lo quisimos ayudar nada más porque usted siempre nos decía buenos días. Solo por eso. Entonces ahí pude entender que ayudar a los demás puede ser detallitos mínimos que se hacen grandes. ¿Por qué? Porque tú con un buenos días puedes cambiar vidas. De hecho, en esta plática ya hay Gesed. ¿Por qué? Porque yo estoy compartiendo y ustedes me están escuchando. Ya hay Gesed. Porque ustedes están tomándose el tiempo de escucharme y yo tengo la fortuna de poderles compartir.
Entonces, ahí son detallitos mínimos que los jóvenes pueden encontrar. No esperemos en un principio cruzar todo el mundo, no, con detallitos mínimos que se van a ir creciendo grande, hasta que sin darnos cuenta ya vamos a estar en donde menos nos imaginábamos, en donde menos pensábamos, dando lo mejor de nosotros. Es lo que yo les puedo compartir. Gracias. Maya, no sé si quieras hacerle una pregunta a Yossi, porque creo que ya van en camino a su misión de este día Sí. y no sé cuánto No. tiempo le quede. No, Tiene yo profe. solo le quiero decir que lo admiro muchísimo, que me parece maravilloso toda esta gente que está dispuesta a dar tiempo, esfuerzo para ayudar a otros. Se me hace de veras muy, muy hermoso y muy aleccionador. Espero que la gente que lo haya visto y lo haya escuchado se dé cuenta de lo importante que es que ayudemos en todas estas organizaciones, ya parece repetitivo, de ayuda en casos de emergencia. Es correcto. Daniel, sí, Yo me tengo que retirar. sí. Un gran gusto estar con ustedes y espero les haya gustado esta plática. Gracias por Muchísimas haberte gracias. comunicado con nosotros. Yo te lo agradezco, aunque entraste un poco tarde, pero muchas gracias por haberte comunicado con nosotros y por haber hablado con nuestro auditorio. Gracias. Gracias, bye, buen día. Hasta Shabbat luego, shalom a todos. Maya. Y espero estar en contacto todavía con él. Así será. Bueno. Shabbat shalom. Shabbat Shalom, Agut Chávez. A ver, Muy bien, bueno. muy bien. Es algo así, hacía Simone Weil, pero lo llevó al extremo. Y lo Ok. llevó durante épocas de guerra adentro de la guerra misma. Bueno. Retomando el tema, que Sí. de alguna manera Yossi demuestra que sí existe algo fuera de los malvaviscos de los que yo hablaba. Ajá. Y cerrando un poco los diversos aspectos, quiero subrayar para quienes no sabíamos esto, que tengo otro libro que me acaban de dar, un libro nuevo que me acaban de dar, a ver, este es de un señor Vidali. Y este libro de Vittorio Vidali, que era conocido como Carlos Contreras, yo conocía a otro que era Víctor Serge y conocía yo a otros. Exacto. ¿Perdón? No, yo me acuerdo muy bien de Víctor Serge. Bueno, y en la misma casa en la que estaba mi hermana, que no sabe nada. Bueno, Y no digo nada del otro porque el otro ni siquiera estaba planeado el tumor, pero mi hermana sí estaba y tampoco sabe nada. En todo caso, deja de hablar de tu hermana. el caso es que Carlos O sea, llegó. Daniel, perdón, nada más aclarar, se quejó de que dejes de hablar de tu hermana, no de tu hermano o de tu tumor o del tumor. Por Así favor, es. Entonces, que quede claro. Judith, pídele al tumor que hable cuando le toque. El caso es que este Carlos Contreras o Vittorio Vidali llegó con dinero similar a Yossi, llegó con dinero de Socorro Rojo a ayudar en 1934 a la huelga de los mineros asturianos en España. Vaya. Llegó y terminó dirigiendo 120,000 milicianos, que eran la base más sólida del ejército republicano, que conformaban 10 divisiones diferentes. Vittorio Vidali nunca fue parte de las brigadas internacionales, aunque conocía a muchos de su gente y lo hicieron miembro honorario tanto de la brigada Garibaldi como de la brigada Lincoln de los Estados Unidos, que eran básicamente, no solo, pero básicamente judíos, que fueron como voluntarios a la Guerra Civil Española. Ahora, quiero también subrayar, para quienes no lo saben, que los voluntarios llegaron de todas partes del mundo, así como los de cadena están llegando.
Así como llegaron también, hay 20 y tantos mil voluntarios, me dijeron, en Ucrania, que llegaron de todo el mundo. Ahorita ya oímos 120,000 voluntarios que llegaron de todo el mundo a España, porque reconocieron que en España se estaba dando el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y Simone Weil todo lo que hacía era tratar de llamar la atención de la gente para que supieran lo que traía Hitler con él. Y para que a nadie se le olvide, ni el trabajo de Vidal ni el de Simone Weil están terminados. Yo les comenté en alguna ocasión que teníamos que hablar más sobre el libro de... ¿Cuántos libros, verdad? Yo no sé, todos esos que no saben leer, ¿qué hacen? Pues tendrán que ver nuestros programas para enterarse, pero en este libro de Nazi Billionaires está ilustrado como el hijo de Goebbels, el dueño de la BMW, fundó el Fondo de Ayuda a Nazis, el cual hoy, que ya no hay tantos nazis, se usa para financiar y apoyar a grupos neonazis en todo el mundo, con los ingresos que genera la BMW y un montón de otras empresas cuyos nombres tenemos acá y que en un momento dado mencionamos, que incluye, entre otros, a Einstein Bagels, que pertenecen y llenan los fondos de los grupos neonazis, que no son neo, ellos serán nuevos, pero el grupo es lo mismo, y que al cual le dejaron en su carta, a este niño de Goebbels, le dejó la mamá dicho: eres el único que va a sobrevivir, porque él andaba prisionero en un campo británico en Libia, tú eres el único que va a sobrevivir, así que te encargo la misión del Führer, recuerda que tu misión al quedar vivo es continuar con el trabajo de nuestro Führer. Y Goebbels, un poco más práctico, le dejó otra carta diciendo: ahí te encargo la empresa familiar, cuídala y desarróllala. Y luego llegaron los gringos, le aventaron dinero como loco a las empresas alemanas, y la BMW hoy, además de producir carros y armamentos, de los cuales están armando felizmente a todos los países europeos, de la OTAN y todo el asunto, son exactas, es el mismo dueño, nada ha cambiado. Y si uno visita el website o habla con la gente de la BMW, no quieren hablar mucho de la época de la Segunda Guerra Mundial, porque ya pasó. En fin, estamos hablando de memoria y me voy a regresar al principio. Como habrán visto, es fácil recordar la memoria. El día que empezó el ataque de Stalingrado, el mismo día, unos años después, terminó la liberación de París. Bueno, el día, estábamos hablando al principio del libro Panamá Judío, y fíjense que en Panamá Judío hay una parte que al autor le parece muy importante, que se llama la hebraización del apellido, y menciona, él lo dice, que hay que hacer la hebraización de apellidos para los hijos de Noaj. Recuerdan que hablábamos de ese nuevo grupo que están creando. Dice, lo importante de la hebraización del apellido, y él dice que se popularizó en Israel, pero no es que se popularizara, era una ley, era obligatorio hacerlo. Y entonces menciona que el cambio de sufijos germanos y eslavos por sufijos hebreos era un paso fundamental. Y yo lo subrayo porque es un paso fundamental para borrar la historia. Y buena parte del problema que tiene ahora Israel tratando de entender, si es que quisieran entender lo que pasa entre la relación palestinos-israelíes, es el haber borrado su historia. Porque Israel, su historia, como sus cursos, termina en Masada y empieza 2000 años después con Herzl, un judío austriaco que lo que quería era ayudar a los judíos pobres a irse a Israel. Y subrayemos pobres, porque los que no eran tan pobres, como ya lo dice el propio libro de Panamá, en 1950 y 55 tomaban lo que tenían, se subían a un barco o a dos o a tres y llegaban a México y a Panamá y a otros lugares. Entonces, de alguna manera cerramos el círculo subrayando la importancia de recordar la historia, porque el que no recuerda la historia está definitivamente condenado a repetirla. No tiremos en... por un lado, recordemos todo lo que dijo Yossi, porque es muy importante, y por el otro lado también subrayemos que la afluencia de judíos a Panamá está llegando en algunos casos de México, y eso señala algunas cosas. Y por cierto, voy a cerrar con un broche de oro interesante, porque la gente no lo sabe, pero aquí en San Diego está así como que muy cerca la ciudad esta de Tijuana. Ajá. Una ciudad en la cual el trabajo de los judíos panameños
ha sido fundamental en el desarrollo, primero a través de la familia Mizrachi y a últimas fechas a través de la familia Abadi, conocido como el panameño, que realmente restaba, de no haber muerto en un accidente motociclista, hubiera reinventado la ciudad entera como un centro turístico médico. Y bueno, se quedó atorado con la creación de City y los condominios de City, pero con su sola participación, todo el horizonte de Tijuana se ha modificado con gente como los Mizrachi, los Abadi y otros que han llegado desde Panamá a cambiar la historia de Tijuana. Y de Panamá llegaron porque ahí llegaron los judíos que salieron de España y luego los portugueses. Es increíble cómo da las vueltas, cómo se van ligando los puntos, igual que decía yo, si de alacrán en alacrán llegaron a Tijuana. En fin, esas son las efemérides que de alguna manera utilicé para subrayar el shock de la ignorancia y la importancia del conocimiento y la importancia de introducir a los niños en otras cosas. O sea, Yossi está en lo que está porque su papá lo metió en lo que está. En la próxima ocasión que tengamos aquí a Yossi tendremos que checar quién era el papá, de dónde salió ese papá, por qué se ponía a ayudar el papá, cómo se subía a ese avión y se iba a dar ayuda en un país hipermiserable como Guatemala. O sea, no es gratuito el título de Guatemala a Guatepeor porque así es. O sea, nadie, ni siquiera los ilegales de México tratan de cruzar a Guatemala. Y de Guatemala sale esa familia y sale este trabajo que viene e impacta vidas en todo el mundo. Yo no vi a ningún Yossi en la plática de ayer. Maya, tienes tu micrófono apagado, si lo quieres prender, por favor. ¿Ya? Ya, ahora sí ya, Maya. Yo nunca dije que en la plática de ayer hubiera algún Yossi, pero hubo comentarios interesantes. Ya hablaremos de eso en otra ocasión. Fue un buen intento y es muy importante juntar y escuchar las opiniones de los latinoamericanos. Si quisieras poner la última imagen del PowerPoint. ¿De qué? ¿A quién te habla? Yo quiero terminar mi parte con esta imagen, la última. Espérame. Ok. Mi participación yo la quiero terminar con esta imagen porque Sí. señala dos cosas. Uno, primero, ilustra claramente el fascismo de... ¿No quiere dejar la última? Ok, perdón. Listo. Primero, señala claramente el fascismo de Franco y cómo la edad de Franco, que los españoles podrán decir, los franquistas, es que hubo una época de paz en España, pues habrá una de paz, pero fue una época de mediocridad absoluta que lo único que produjo fue meseros para el resto de Europa. No ciencia, no conocimiento, no inteligencia, no nada, porque lo que importaba era Franco, el fascismo y la mediocridad. Y por otro lado, hay que recordar eso, pero por el otro lado también hay que recordar que existía y existe en alguna manera, muy chiquitito, en alguna parte del mundo todavía el Bund, que era el Partido Socialista Secular Judío, y el cual luchó en todo el mundo contra los alemanes, y sí perdió, y desafortunadamente perdió porque había una coalición germano-soviética para que Stalin y Hitler, como primos hermanos, que es lo que eran políticamente, ahorcaran y se trataran de dividir el mundo a costa de todos los que pensaban. Pero eso no quiere decir que, hay que recordarlo, y no solo recordarlo, hay que participarlo. Si uno no tiene el acceso de idioma, si uno no tiene el acceso de lectura, si uno no tiene el acceso de memoria, uno va a repetir. No es nada más, ay, sí, me acuerdo de España. No, me acuerdo y de alguna manera conozco algo y de alguna manera participo en algo y de alguna manera evito que se vuelva a reproducir, porque exactamente lo que llevó a Franco al poder
es lo que estamos viviendo en los gobiernos populistas de hoy. La misma desinformación, las mismas campañas, el mismo abuso de la gente, la misma confrontación de grupos. Esos son exactamente los elementos que le dieron nacimiento al fascismo de los años 30. Y si todos los demás no hacemos algo, vamos a volver a vivir las consecuencias de ese fascismo. Si alguien quiere mencionar o preguntar o comentar algo, adelante. Maya, si quieres prender tu micrófono, por favor. Sí está prendido mi micrófono. Ya, ahora sí, ya. Pero no quiero comentar nada. Lo que quisiera yo es agradecerle verdaderamente a Daniel su participación, que pues nos ayudó mucho en el programa, y espero de todo corazón que haya sido un programa bien agradable, interesante sobre todo. Quiero decirles que yo, pues aunque me dé un poco de pena decirlo, pero aprendí mucho de este programa y me pareció muy interesante, y le agradezco a Daniel su participación. Pues más nos van a agradecer que nos despidamos, porque ya la gente se aburrió y ya se quiere ir. Entonces vamos a terminar el programa para que todos los aburridos se puedan ir a hacer cosas más interesantes. Estoy de acuerdo contigo. Bye. Muchas gracias a todos. La semana que entra, ¿eh? Claro que sí, nos vemos. A ver qué temas hay para la semana que entra. Y seguimos en los que quieran. Los masoquistas, acuérdense, sigue Polémica y Café. Sí, aquí yo mismo. Voy a escuchar. Muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 12 con Maya Axen. Síganos en nuestras redes sociales y quédense con nosotros en Polémica y Café. Gracias a todos.